El percusionista de Slipknot, John Graham, aprovechó la promoción del último álbum de la banda para comentar en una entrevista su opinión sobre el mercado musical actual y las nuevas demandas, que llevan a los artistas a plantearse la creación de álbumes completos como se hizo hasta ahora. Después de este último trabajo discográfico de la banda con su sello de toda la vida, según el percusionista, ahora la banda no se pone límites y explora otras posibles opciones para publicar su música. En la era de los singles y de la música fugaz, Graham se plantea si realmente podría ser una opción adecuada para Slipknot romper con la dinámica de los álbumes y pasar a publicar sencillos de forma independiente en periodos más breves de tiempo. Me encanta la idea de no tener restricciones. Siempre pensé en cómo sería si Slipknot fuera lo bastante grande para no depender de los álbumes. En vez de esperar 2 años por 12 canciones, te voy a dar una canción cada mes, así realmente le resto un año al mismo resultado. La propuesta rompe con el sistema del género que representa Slipknot, pero es realmente el día a día de cualquier artista popular a día de hoy. Aunque los álbumes continúan siendo una realidad, cada vez son más los sencillos que se conocen en el proceso, obteniendo ese resultado equitativo que Clown menciona. De hecho, el músico está convencido de que es una idea positiva. Debes acompañarme en este viaje. Te prometo que habrá un artwork que lo acompañe, habrá una unidad, es más barato de lo que sería una canción normal individual y pasará por todos los filtros. Pasará por la banda, por Corey Taylor, por un profesional para su mezcla y masterización. No se cortará ningún proceso. Es un negocio como siempre. Y querríamos hacer esto porque es la hora de que ustedes, nuestros fans, obtengan todo. De esta forma, Graham muestra una propuesta que no altera en absoluto el resultado, solamente el proceso. Para el artista, los límites de los álbumes tradicionales les impiden a él y sus compañeros explorar nuevos retos profesionales, que ya fueron un obstáculo durante el transcurso de su carrera. En su empeño por convencer a sus aficionados de que podría ser una alternativa positiva en el futuro de la carrera de la banda, Shaun continúa ofreciendo diversos argumentos a su favor, acerca de eliminar el formato álbum y apostar por los sencillos. Imagínate si Clown, Corey Taylor y Jim Root están interesados en tocar con el intérprete número 1 del planeta, y se da porque somos artistas y traemos a esa persona donde estamos, y esa persona aporta su arte y nos enseña sobre el sitar. Debemos sentarnos y escuchar y participar y tocar, oler y sentir esa vibración. ¿No sería interesante? Digamos que ese intérprete de sitar está en un sello y tiene un management. Pues que se vaya al carajo. Lo voy a llamar a él directamente y habría que hablar con su sello. Y su sello hablar con nuestro management. Cuando es así, nunca llegamos a trabajar juntos y hacer esa pieza artística. Con este ejemplo, Graham pretende mostrar la cantidad de limitaciones que restringen a los artistas a la hora de tomar decisiones como la de una simple colaboración cuando se depende de un sello, o de cómo el sistema está organizado en el mercado musical. Si eres libre en ese sentido, puedes explorar de forma más profunda y surgen más oportunidades a la hora de desarrollar tu arte. Todos salimos ganando. La filosofía es que los fans absorban el pensamiento, en lugar de simplemente heavy metal, sellos discográficos, canales de video, radio. No. Es realmente el amor por la música. A ustedes les gustamos como artistas, les gusta nuestra banda. Saben que tenemos nuestro propio filtro. Miren lo que podemos hacer cuando somos libres para meter nuestras brochas en donde sea.